Mi tío cumple años y le envié dinero directamente a su cuenta bancaria en México por Western Union. Está tan ocupado aprendiendo a tocar el acordeón que no tiene tiempo para ir a recoger efectivo. Además, depositar directamente a su cuenta es mejor regalo porque es fácil, rápido y es silencioso. Suena hermoso, ¿no? Western Union, envíelo como prefieran. Servicios ofrecidos por Western Union Financial Services Inc. NMLS número 906983 o Western Union International Services LLC NMLS número 906985 con licencia de transmisores de dinero por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York. ¿Qué se siente obtener el nuevo iPhone 16 Pro con AT&T Next Up Anytime? Es como la primera vez que te salió bien la salsa picante de mamá. Descubre cómo obtener el nuevo iPhone 16 Pro con Camera Control en AT&T y el último iPhone cada año con AT&T Next Up Anytime. La oferta de $0 puede no estar disponible en futuros iPhones. La función Next Up Anytime puede descontinuarse en cualquier momento. Sujeto a cambios. Aplican cargos, términos y restricciones. Visita att.com/iPhone para más detalles. Dixo Daily presenta. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido en la semana que termina el 27 de octubre, que es hoy domingo, que estoy grabando para usted, y es cumpleaños de mi mamá, a quien le mando una felicitación. Ya le hablaré de cualquier manera. Esta semana, la cuarta semana prácticamente del nuevo gobierno, en los próximos días se cumplirá un mes de que llegó la señora Sheinbaum a la presidencia y pues no sé si usted coincide conmigo, pero esto es un caos. Yo eso es lo que percibo. Hemos tenido un incremento considerable de la violencia. El caso de Sinaloa es extraordinario, es realmente una especie de guerra civil, aun cuando los civiles pues no están involucrados directamente. Los grupos criminales que se están enfrentando con una presencia ocasional de las Fuerzas Armadas, no sabemos exactamente para qué. Todos suponemos que están esperando a ver quién va a ganar para acomodarse del lado del ganador. O sea, ya ni de árbitro sirve, pero no es el único lugar. Se ha incrementado también en Guerrero, en donde hemos tenido enfrentamientos muy importantes. Recuerda usted el asesinato del presidente municipal de Chilpancingo y en estos días un enfrentamiento abierto también en Tecpan, ahí en Guerrero. En Chiapas el asesinato de un sacerdote, pero además, hombre, una violencia creciente en el estado. Y bueno, en general, creo que las cosas no están funcionando muy bien en materia de seguridad. Mientras eso ocurre, el gobierno con quien se quiere pelear no es con los criminales, sino con los jueces. Siguen con la idea de que su reforma judicial es brillante. Cualquier persona que medio entienda de leyes le dirá que es una tontería muy grande, pero pues es lo que les dijo su líder que hicieran y lo tienen que hacer y en eso están. Esto no solamente está complicando ya la operación de la justicia, porque hay manifestaciones, paros de parte de los juzgadores para defender su espacio de trabajo, su carrera. No es así de sencillo que usted se dedicó 30 o 40 años a ser un juez y pues mañana tiene que buscarse una chamba de otra cosa. Y nomás por la ocurrencia de estos changos, pues no es muy razonable. No nada más eso, hay también ya jueces que empiezan a renunciar anticipadamente, no quieren participar en tómbolas y creo que tienen toda la razón. Si la preparación para dedicarse a un puesto va a depender de la fortuna, de la suerte, del azar, pues estamos mal, ¿no? Yo creo que no es una cuestión razonable. No he escuchado alguna defensa de parte de la gente de Morena, de los aliados, del gobierno, ninguna defensa que me parezca que tiene, aunque sea un pedacito de razón. Sus reclamos son que los jueces son corruptos, pero eso, pues, aquí en México decir que alguien es corrupto, pues es casi decir que es mexicano, perdone que se lo diga yo así, pero esa ha sido nuestra costumbre. Lo aprendimos a hacer muy bien durante el viejo régimen, el régimen de la revolución, que así es como resolvía los conflictos, a través de negociaciones, de manera discrecional. No había leyes en aquella época, ¿se acuerdan? Bueno, ahí estaban, pero nadie les hacía caso. Entonces todo se resolvía negociando. Y la corrupción era el mecanismo con el cual evitaban conflictos mayores entre los grupos.
Ahora nos quieren utilizar la corrupción para destruir. Eso fue lo que hizo el anterior presidente, todo su gobierno, y esa es la excusa con la reforma judicial. Yo vuelvo a decir, ya lo dije varias veces, lo vuelvo a decir, de las 3 etapas que tiene el proceso judicial, que es la procuración, impartición y administración de justicia, a mí me parece que la impartición es el menos malo de los 3, lo que no quiere decir que esté bien, pero es menos malo. La procuración es una basura y la administración, hombre, si usted ha tenido mala fortuna de conocer a alguien que vaya a prisión, sabrá lo que es la administración de justicia en México. Entonces, no le veo ningún argumento, más allá, insisto, de la venganza que el expresidente quiere ejercer contra aquellos que obstaculizaron sus ocurrencias, y la idea de que si destruyes al Poder Judicial, pues ya no hay nadie que te pueda parar y ya tienes todo el poder en tus manos. Al respecto, creo que se están equivocando y feo los del poder hegemónico, es decir, Morena y aliados. Están actuando de una manera profundamente excluyente. Solo ellos tienen razón, solo ellos pueden opinar, nadie más puede hablar de esto. No han querido platicar con nadie acerca ni de la reforma judicial ni de las otras. No permiten el diálogo con las personas involucradas, con expertos, con la oposición, que también ganó su lugar en el Congreso y merecería ser atendida. No, con nadie. Solo ellos están funcionando. Esto es un problemón para ellos, ¿eh? O sea, obviamente ahorita para nosotros es un problema porque no podemos opinar y que se nos haga caso o al menos se nos escuche, pero para ellos es un gran problema y es algo que no parecen entender. En sociedades diversas, como lo son hoy prácticamente cualquier país, uno no puede excluir a los demás, no hay manera. En sociedades más o menos homogéneas esto puede ocurrir, pero en sociedades diversas no hay manera de evitar que haya personas que piensan suficientemente distinto como para exigir que se les haga caso. Estos grupos que van a estar quejándose, reclamando, que quieren hacer las cosas distinto, no los va usted a poder destruir, no hay manera. O sea, a menos que tenga muchísima fuerza y quiera matar a todos, pero eso no es un mecanismo muy útil. En el México del siglo XX, el régimen de la revolución, el PRI, tenía la gran capacidad de evitar que estos grupos le hicieran demasiado daño con un mecanismo muy sencillo. Los grupos que no eran muy peligrosos los dejaban. No los dejaban por completo porque los obstaculizaban, los bloqueaban y demás, pero rara vez había enfrentamientos. Es el caso del Partido Acción Nacional. Acción Nacional se crea para enfrentar al Partido de la Revolución Mexicana, que se había creado en 1938. Acción Nacional se funda en 1939 para oponerse a la idea totalitaria de que todos en México creen en la revolución. Los dejaron. Hubo enfrentamientos, hubo muertos en el transcurso de la historia, pero no es una destrucción dirigida en contra de Acción Nacional. Les dieron chance, les dejaban ganar de vez en cuando algún municipio, alguna diputación. Hay otros grupos que podrían ser un poco más peligrosos y entonces en lugar de dejarlos, lo que hacían era ir a comprarlos. Les ofrecían espacios que tuvieran el control de una universidad o a lo mejor de una sección sindical, o les permitían organizar a sus grupos campesinos y les daban algo de financiamiento o cosas así. Y estos mecanismos de cooptación reducían significativamente la conflictividad social. Hubo grupos extremos que sí eran peligrosos, que no querían negociar, y a esos sí los enfrentaron y fuerte. Y a esos es a los que les ofrecían la triple E, exilio, entierro o encierro, y pues les tocaba como fuera. Pero este PRI, para poder sobrevivir como potencia hegemónica, va capturando a todos estos grupos. Si uno no quiere capturarlos, entonces los va a tener que enfrentar. Una posibilidad es el camino democrático, en donde cada grupo puede participar en condiciones similares, llegan a elecciones, el que gana puede gobernar, pero pues gana un periodo o dos y luego le gana otro, etc. Si usted quiere ser verdaderamente hegemónico, pero además no quiere que los demás opinen, pues entonces está usted en un problema.
Y eso es lo que yo creo que en este momento le ocurre a Morena y aliados. Están sembrando las bases de su caída. Como sabemos, su triunfo el 2 de junio no fue legítimo, pero fue legal. No fue legítimo porque no se cumplieron las reglas de la democracia. El presidente intervino ilegalmente, utilizó recursos públicos, hubo intervención del crimen organizado, colonizaron las instituciones electorales, etc. Entonces no es legítimo, es legal. Pero ahora están destruyendo la legalidad. Bueno, entonces, ¿qué les queda? No sé si ya lo pensaron, lo dudo. Les sugiero que se detengan y lo piensen. Escribí esto en mi artículo de este lunes 28. Pero esa no es la única amenaza que se cierne sobre Morena. En mi opinión, Morena, como fuerza hegemónica, es no solo excluyente, sino también indisciplinada e incompetente. Y estas tres cosas son bien difíciles. I send my Theo birthday money directly to his bank account in Mexico with Western Union. He's been so busy learning the accordion I got him last year that he doesn't even have time to pick up cash. And sending money directly to his account is a better gift anyways. It's fast, easy, and most importantly, it doesn't make any noise. Suena hermoso, ¿no? Western Union, send it their way. Services offered by Western Union Financial Services, Inc. NMLS, number 906983, or Western Union International Services, LLC, NMLS, number 906985, licensed as money transmitters by the New York State Department of Financial Services. See terms for details. ¿A qué me refiero por indisciplinada? Usted recuerda, Morena tiene muy poco de existir. Estarán cumpliendo 10 años los siguientes meses, me imagino. No recuerdo exactamente cuándo se fundó, pero están 10 años. Cuando arrancaron eran poquitos, luego se tragaron a la mitad del PRD, luego se llevaron todo el resto del PRD y a la mitad del PRI, y del PAN también jalaron gente, y en el transcurso de 10 años han llegado de todos lados. ¿Qué tienen en común? Nada. Más que la aspiración por el poder y la subordinación a su líder histórico. Ese es el problema. En este momento tenemos dos fuentes de poder: el expresidente y la presidenta. Y el expresidente tiene una idea y la presidenta tiene otra distinta. Y esto está provocando un conflicto muy serio. Todo el mundo insiste en que Claudia Sheinbaum es copia de López y la calca y no sé qué tantas cosas le dicen. Yo francamente creo que no son iguales. Creo que sí fingió todo el tiempo la señora Sheinbaum en que era idéntica a él, pues, para ganar, no quería arriesgarse, sabía que eso es lo que quería López y eso fue lo que hizo. Pero creo que sí son distintas personas en términos de su interpretación del poder. Creo que el expresidente tiene una visión profundamente personal del poder, ha concentrado el poder en sus manos. Recuerda usted que se lo decía, que la concentración de poder no era en el presidente, sino en la persona. Bueno, pues hoy ya es claro, es en la persona esa concentración de poder. Él es el que controla al Congreso y a los 24 gobernadores que tiene, mientras la presidenta quiere hacer una cosa distinta y lo ha intentado. No se ve mucho porque superficialmente parecería que están en el mismo tema, ¿no? Los dos quieren destruir el poder judicial. Tienen que estar en esa misma lógica ahorita porque no tiene la presidenta la fuerza suficiente para enfrentar al anterior. No la tiene. Entonces no puede salirse del script porque se le va a venir el mundo encima, pero lo ha intentado. Ha estado enviando modificaciones a las reformas. Y cada vez que llegan las modificaciones de la presidenta al Congreso, los legisladores arrancan las hojas y se regresan a lo que ellos traían. Este es un enfrentamiento. El árbitro entre el Ejecutivo y el Legislativo debería ser el Judicial. ¿Entiende usted por qué digo que están cometiendo un error? No van a tener un árbitro para dirimir su conflicto entre ellos. Y esta indisciplina a la que me refiero está generando ese conflicto, y es un conflicto no menor. Le está impidiendo a quien tiene hoy la presidencia el de poder dirigir el gobierno en la dirección que a ella le parece importante. Y aquí es donde conviene insistir en la diferencia entre los dos. Le decía, el expresidente tiene una visión profundamente personal, es un dictador, solo él manda. Puede delegar el poder tantito por un rato, pero luego lo quita y hace pedazos a la persona, no le importa, él es lo único, es un dictador. La señora Sheinbaum, yo no la conozco, recuerde usted. Yo creo que por su educación desde niña y luego
cuando joven, con los compañeros que tuvo en preparatoria y universidad, es una convencida del Estado. Viene de educación comunista, vamos a decir así. De hecho, formó parte de grupos comunistas. Entonces tienen la idea de que el Estado puede guiar a la sociedad de mejor manera que el mercado y por lo tanto el Estado debe ser grandototote. Y eso es en lo que ella cree. Entonces por eso coincide con algunas cosas que había hecho el antecesor cuando estaba en la presidencia, porque parecía que le estaba dando la fuerza al Estado. Pero acuérdense, no lo hizo así, se la dio a sí mismo. Ahora, cuando la señora Sheinbaum quiere que el Estado sea el que decide, y el Estado es ella, porque ella es la jefa de Estado, pues resulta que no, que el Congreso dice que no. Ese es el conflicto en el que estamos. Estas dos formas de tratar de gobernar una sociedad grande son inventos del siglo XX. Uno es el fascismo, el líder todopoderoso que concentra en su persona toda la fuerza del Estado, Mussolini, y de ahí aprendió nuestro expresidente, ya ve por qué tanto mencionar a Benito. Y el otro, pues es Lenin, la construcción de la vanguardia del proletariado, que es quienes van a tener el control del Estado, y el Estado es el que va a guiar a la sociedad. Esto no significa que estemos hablando exactamente de fascismo y comunismo en México, ¿no? Estamos hablando 100 años después, en una sociedad bien distinta, pero son las corrientes, digámoslo así, que en el siglo XX se crean, que trataron de controlar sociedades muy grandes, hubo que enfrentarlas y derrotarlas de manera violenta, en el particular el caso del fascismo. Al comunismo se derrotó durante la Guerra Fría, pero hubo durante la Guerra Fría un montón de conflictos calientes que no se nos olviden. Entonces, pues esa es hoy la disputa que tenemos al interior de Morena, y como ellos son la fuerza hegemónica, pues los demás no estamos viendo, ¿no? A ver qué ocurre. Mucha gente dice, pues hay que organizarse y participar. Pues órale, organícense. Por cierto, el Frente Cívico Nacional tiene su evento nacional el sábado 23 de noviembre. En mis redes sociales he puesto un enlace para que se anote quien quiera asistir, porque pues dicen hay que organizar oposición. Bueno, hay una opción ahí. El Partido Acción Nacional decidirá su nueva dirigencia en un par de semanas, el 10 de noviembre, es otra opción. No veo muchas más. Los demás partidos ya son muy chiquitos, son negocios familiares. No creo que puedan ser opción muy pronto, pero si lo son, bienvenidos, mientras más mejor. Pero acuérdese, estamos frente a un grupo excluyente, indisciplinado y además incompetente. De esto no voy a profundizar ahorita porque me estoy esperando a que salgan los datos de la economía. El jueves 30 nos van a decir cómo estuvo el crecimiento del tercer trimestre. Yo creo que va a ser una sorpresa negativa y esto va a obligar a pensar las cosas mejor para el presupuesto que debe entregar el Poder Ejecutivo el 15 de noviembre a más tardar. Pero recuerde usted que quien decide el presupuesto no es el Poder Ejecutivo, es la Cámara de Diputados. Entonces, ahí vamos a ver un enfrentamiento todavía mayor entre los dos polos de poder y vamos a ver cómo se acomodan. Pero el conflicto no va a ser una cosa menor y la combinación de estas tres características que he mencionado, excluyente, indisciplinada e incompetente, hacen pensar que esta creencia que tenían muchísimos de que pues esto que estábamos entrando iba a ser una etapa de décadas, probablemente no lo sea, ¿eh? O sea, si décadas nos vamos a tardar en reconstruir al país, eso sí, no lo vamos a hacer rápido, pero es muy probable que esto no dure tanto tiempo como parecía. Lograron sobrevivir el sexenio pasado, llegaron a ganar la elección porque destruyeron todo con tal de ganarla, y ahora no tienen nada para ganar la siguiente, ni recursos, ni estructuras, están excluyendo, no hay disciplina, no hay claridad. Entonces ya se les hizo bolas del engrudo. Esto no quiere decir que así vaya a seguir. En este momento así es. Y si no actúan pronto, van a entrar a una dinámica muy destructiva. Y entonces vea usted los escenarios que tenemos. Si el expresidente logra controlar, pues estamos en manos de una dictadura personal de él. Si la presidenta logra controlar, entonces estamos en una
sociedad estatista, no propiamente comunista, pero sí estatista, y eso es muy ineficiente y en las condiciones débiles del Estado mexicano peor. Y si no logra ganar ninguno de los dos, sino que entramos al enfrentamiento, pues entonces el caos. Esas son las 3 alternativas que tengo para usted hoy. Yo quisiera tener más, no hay, pero la próxima semana vamos a seguir platicando y esa semana es la elección en Estados Unidos. Y le voy a platicar por qué creo que sería mejor para el mundo entero que ganara la señora Kamala Harris y no el señor Donald Trump. Yo sé que hay oposición en este grupo que nos reunimos a platicar. Le planteo mis ideas y ya usted me dice, y a ver quién gana, porque pues ahí ni votamos. Bueno, donde votamos no votamos bien, imagínense allá. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Una producción de Dixo. I send my Theo birthday money directly to his bank account in Mexico with Western Union. He's been so busy learning the accordion I got him last year that he doesn't even have time to pick up cash. And sending money directly to his account is a better gift anyways. It's fast, easy, and most importantly, it doesn't make any noise. Suena hermoso, ¿no? Western Union, send it their way. Services offered by Western Union Financial Services, Inc. NMLS, number 906983, or Western Union International Services, LLC, NMLS, number 906985, licensed as money transmitters by the New York State Department of Financial Services. See terms for details. ¿Qué se siente obtener el nuevo iPhone 16 Pro con AT&T Next Up Anytime? Es como la primera vez que te salió bien la salsa picante de mamá. ¡Uf! El picante perfecto, la consistencia ideal. O como cuando hiciste el pozole de tu tío. O incluso cuando preparaste a la perfección el famoso flan de la abuela. Con AT&T Next Up Anytime, puedes sentirte así una y otra vez. Descubre cómo obtener el nuevo iPhone 16 Pro con Camera Control en AT&T y el último iPhone cada año con AT&T Next Up Anytime. La oferta de $0 puede no estar disponible en futuros iPhones. La función Next Up Anytime puede descontinuarse en cualquier momento. Sujeto a cambios. Aplican cargos, términos y restricciones. Visita att.com/iPhone para más detalles.